Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal, espero que estéis bien, espero que pudieseis celebrar Liza como corresponde y que hayáis entrado con buen pie en el solsticio de verano. Pues aprovechando que estamos ya en esta temporada de calor, que hay muchísimo calor, sobre todo pues por la zona del hemisferio norte, quería aprovechar pues seguir un poco con la rama de hacer nuestros preparados y nuestras propias recetas en casa. Sabéis que podemos hacerlos con plantas, con aceites vegetales, aceites esenciales, tinturas. Bueno, pues hoy me gustaría preparar algo que va a ser muy práctico para estos meses y es una loción anti-mosquitos. Es una loción para el cuerpo, ¿vale? Os voy a dar dos variedades, dos formas de hacerlo para que vosotros elijáis la que más os guste y la que más se adapte a vuestras necesidades. Y con todos los ingredientes y las cantidades detalladas para que vosotros podáis hacerlo en casa sin ningún problema. Ya sabéis, como siempre, de manera súper fácil. Bueno, pues sin enrollarme más, vamos a hablar de los aceites esenciales que he utilizado yo para hacer esta preparación y posteriormente ya pasaremos a hacer la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues nuestro preparado de hoy he querido hacerlo con aceites esenciales por dos motivos. Primero, porque son uno de los productos básicos imprescindibles que tenemos que tener en nuestro armario para hacer todo tipo de elaboraciones, de remedios y de rituales. Nos sirven para muchísimas cosas, tienen un montón de propiedades medicinales, curativas. En aromaterapia se utilizan muchísimo para rituales, en fin, podemos sacarle muchísimo partido. Entonces son básicos, imprescindibles. Y el segundo motivo es que con muy poquita cantidad de producto tenemos mucha cantidad de propiedades. Tener en cuenta que en un tamaño estándar, en un bote estándar de aceite esencial, que es esto, que suelen ser unos 10 mililitros, tenemos a lo mejor un campo entero de la planta con la que se ha preparado. Entonces, para que os hagáis una idea de la cantidad de propiedades que hay pues en una simple gota de aceite esencial. Bueno, pues empezamos con el árbol de té. El aceite esencial de árbol de té es uno de los más utilizados en cosmética, sobre todo, porque tiene muchísimas propiedades, pero la mayor parte de las propiedades son medicinales. Es un aceite muy potente en lo que se refiere a propiedades antibactericidas, antivirales, antiparásitos, antifúngico. También nos sirve para estimular el sistema inmunitario y como protector cutáneo para gente que está con sesiones de radioterapia, pues también es muy efectivo. Por sus propiedades antifúngicas y antiparasitarias, antibacterianas, es uno de los motivos por los que lo he cogido para hacer este elaborado. Es muy potente, tiene un olor, tenéis que tener en cuenta que este tiene un olor muy fuerte y no podemos tampoco abusar de él porque quizá nos va a resultar incluso desagradable. Con muy poquita cantidad tenemos unos beneficios, os aseguro que muy grandes. El aceite esencial de lavanda. Bueno, este es un todoterreno. La planta de lavanda es una básica que debemos tener tanto en aceite esencial como planta seca, porque nos va a servir para muchísimas cosas y muchísimos elaborados. La planta de lavanda tiene un montón de propiedades y además muy diversas, por lo cual pues es otra de las que podemos utilizar para muchísimas cosas. Es antiséptica, es antifúngica, sedante, antiespasmódica. Nos va a servir para calmar la inflamación en caso de una picadura de mosquito. También es cicatrizante y antiséptica. Entonces nos va a ayudar a repeler, porque de hecho si os fijáis en la naturaleza, yo no he visto todavía ninguna planta de lavanda que esté con parásitos. Es muy difícil, sobre todo en aromáticas, encontrar este tipo de problemas. Entonces, aromáticas y cítricos son de los más recomendados, así en general,
para este tipo de elaborados porque repelen muy bien a los insectos. Lemongrass se conoce también como hierba limón. Es una variedad de citronela. En este caso sí tenéis que tener en cuenta que tenemos de la familia de la citronela tenemos varias especies distintas. En principio cualquiera nos podría servir para lo que buscamos, que es pues repeler los insectos, los mosquitos. Pero bueno, yo os hablo de la que yo tengo, que es lemongrass, hierba limón. Bueno, pues la citronela se utiliza porque es un repelente de insectos súper eficaz. También es cicatrizante y nos ayuda a tonificar la circulación sanguínea. Por tanto, si tenemos un problema de que ya tenemos esa picadura de insecto, de mosquito, pues nos va a ayudar a desinflamar la zona y a que la circulación vaya mucho mejor y bajar ese picor y esa inflamación. Así que otro de los recomendados es lemongrass, hierba limón. Menta piperita, bueno, otra de las básicas en una preparación de este tipo. Ya de por sí en la naturaleza esta planta es un repelente de insectos, pues utilizándolo como aceite esencial a esta acción de repeler los mosquitos, los insectos, le vamos a añadir sus otras propiedades, que son, entre otras, antibacteriana, antiviral. Nos ayuda a tonificar la zona, es analgésica, por lo cual si ya tenemos esa picadura nos va a ayudar a calmar, y es antiinflamatoria. Ese frescor que da la planta pues nos va a ayudar a calmar la zona, a refrescar y a tener una sensación de bienestar. Así que otra a tener en cuenta básica es esta, la menta piperita. El limón, uno de los cítricos que mejor nos va a ayudar para este tipo de preparados. En general los cítricos ayudan muy bien para repeler insectos. Entonces a esta acción de repeler insectos le tenemos que añadir que el limón ya de por sí es antifúngico, antiviral y antibacteriano. Lo único que tenéis que tener en cuenta con los aceites esenciales de cítricos y con algún otro, pero sobre todo de cítricos, es que son fotosensibles. Es decir, si nosotros nos echamos una crema, una loción, lo que sea, que tenga aceite esencial de cítricos, pues si luego nos exponemos al sol nos pueden salir manchas. Entonces yo os aconsejo que si vais a hacer este tipo de preparado, una de dos: o os lo apliquéis cuando ya estáis en casa y no vais a salir, o bien en zonas que van a estar tapadas, o si no por la noche. Tenemos muchos momentos del día para poder utilizarlo sin exponernos a la luz solar. Entonces eso sí, tenerlo en cuenta. Si vamos a salir por la mañana para ir a pasear a la playa, a la piscina, al monte, donde sea, pues no os lo echéis. Luego cuando lleguéis a casa después de la ducha, pues os lo podéis echar, o por la noche si dormís con las ventanas abiertas, si tenéis tendencia a que cuando entre un mosquito os llenen de picaduras, bueno, pues esto es bastante efectivo. Pues ya sin enrollarme más, vamos a pasar a hacer el preparado, y mientras lo voy haciendo os voy hablando de los otros 3 o 4 aceites esenciales que podéis utilizar también para hacer esta loción. Vamos a verlo. Pues vamos a empezar a preparar nuestra loción antimosquitos. Aquí os enseño todo lo que necesitamos para hacerla. Simplemente necesitamos agua, alcohol, un recipiente, pues si puede ser de spray, porque es mucho más cómodo de utilizar después, y los aceites esenciales que vayamos a utilizar. Yo hoy voy a utilizar árbol de té, lavanda, lemongrass, menta piperita y limón. Ahora os diré otros que podemos utilizar, y tampoco hace falta utilizar tantos. Si solo tenéis 1 o 2, pues ya está, los que tengáis en casa. Os aconsejo, si no tenéis, pues que con el tiempo os hagáis con una báscula de este tipo. Son unas básculas pequeñitas, no como la de cocina, tienen una medición mucho más precisa, y para hacer este tipo de preparados pues la verdad que viene muy bien. De todas maneras, si no la tenéis no pasa nada, porque os diré ahora las cantidades en gramos para hacer este bote, por ejemplo, que es de 50 gramos. Os diré las cantidades en gramos y aproximadamente, porque esto de verdad no es algo exacto, ¿vale? No hay que obsesionarse. Os diré también cómo hacerlo en proporciones para que tengáis el mismo resultado.
Bueno, pues vamos a empezar. Pues vamos a empezar lo primero tarando el envase. Yo lo voy a tarar, pero de verdad que si no tenéis báscula no pasa nada. Bueno, pues lo taramos y empezamos primero añadiendo el alcohol, ¿vale? De alcohol vamos a necesitar 15 gramos. Vale, ya lo tenemos. Nos hemos pasado ahí un pelín, pero no pasa nada. Ahora vamos a añadir el agua. De agua vamos a necesitar unos 30 gramos. Recordar que siempre para estos preparados tenemos que dejar un pequeño espacio. No hay que, si el bote es de 50 mililitros, no hay que hacer 50 mililitros exactos, porque entonces cuando añadamos los aceites esenciales y metamos el spray, el dosificador, se nos va a salir el líquido del recipiente. Así que hay que dejar siempre un poquito de espacio, ¿vale? Bueno, pues de agua hemos dicho 30 gramos. Ahí lo tenemos, 30 gramos. Y ahora ya lo único que nos queda es añadir los aceites esenciales, que esto, pues como siempre habéis visto, va por gotas. Bueno, pues empezamos con el aceite esencial de árbol de té. De este vamos a añadir 3 gotas. Este aceite es bastante potente, entonces tanto en sus propiedades como en el olor. Entonces no hace falta añadir mucho, ¿vale? Con 3 gotas en este recipiente tendríamos suficiente. Otros aceites que podemos utilizar, mientras lo voy echando os voy contando. Otros aceites que podemos utilizar, por ejemplo, son el de eucalipto azul, eucalipto citriodora, que es muy efectivo y además tiene un olor muy agradable. Entonces, bueno, podemos sustituir los que queramos. El siguiente aceite que voy a utilizar va a ser el de lavanda. De aceite esencial de lavanda vamos a echar unas 5 gotas. Lavanda ya lo tenemos también. El siguiente, lemongrass. Otro aceite que podemos utilizar, como os estaba diciendo, aparte del eucalipto azul, es el geranio de Egipto. No es el geranio normal, es otra variedad y es la que necesitamos para hacer este tipo de preparado. Lo que pasa que es cierto que en algunos sitios no es fácil encontrar esta variedad. Seguimos con lemongrass. Vamos a añadirle pues unas 10 gotitas. Este ya lo tenemos. El siguiente que vamos a añadir, menta piperita, que le va a aportar muy buen olor y frescor a la mezcla, cosa que vamos a agradecer bastante. Bueno, de menta piperita le vamos a añadir 2 gotas nada más. Por último, el último aceite esencial que os quiero recomendar para poder sustituir alguno de estos sería el de espliego. El de espliego sustituiría, por ejemplo, al de lavanda. Es muy parecido, y tanto en olor como en propiedades, y nos serviría para sustituir el de lavanda. Bueno, y por último, aceite esencial de limón. Con este solo vamos a utilizar 2 gotas. Recordar, como os he comentado antes, que los aceites esenciales de cítricos son fotosensibles, así que no os apliquéis esto cuando vayáis a salir al sol, por favor, porque os pueden salir manchas, ni de limón, ni de mandarina, de naranja, nada de cítricos. Bueno, tapamos y mezclamos. Siempre que hagamos este tipo de preparados, se os va a quedar blanquecino, no pasa nada, está perfectamente. Es una reacción que se genera al mezclar el agua con el alcohol y los aceites esenciales. Al agitarlo, pues es una reacción, pero está perfectamente. Y ya lo tendríamos listo para utilizar. Como habéis visto, es súper sencillito y muy rápido. Bueno, ¿qué os ha parecido? Muy sencillito, ¿verdad? Como todo lo que hacemos aquí. Espero de verdad que lo pongáis en práctica, porque ya veis que es muy sencillo y muy rápido hacerlo y que funciona de verdad. Yo os aconsejo que lo hagáis como lo hemos hecho ahora, que es así con el spray,
porque es mucho más cómodo de aplicar que el aceite, pero ya sabéis que lo que cada uno prefiera. Bueno, pues espero que os haya gustado y recordar que todo esto que os cuento sobre los preparados, ungüentos, infusiones, pues todo esto está relacionado con lo que hablamos en el canal. No todo se basa en seguir la rueda anual, celebrar los sabbats, preparar el altar, no, todo esto va mucho más allá y son muchas las cosas que forman parte de la magia natural. Bueno, pues os dejo hasta la semana que viene, que tendremos otro vídeo caluroso, por lo menos para los que estamos en el hemisferio norte. Y espero que paséis una feliz semana. Cuidaros mucho, un besito.